Quédate y aprende en casa. Reciban un saludo cordial, niños de primer y segundo grado. Este video se basa en la propuesta de la plataforma virtual Aprendo en Casa. Semana 28. Disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. Arte y cultura para primer y segundo grado de primaria. La actividad a desarrollar el día de hoy lleva por título Los árboles y el arte. Los recursos que se necesitan para desarrollar esta actividad son hojas, lápiz y borrador, materiales de dibujo, tijeras y objetos o materiales disponibles en casa para crear texturas. Ahora cierra los ojos, concéntrate y piensa en tu árbol favorito. ¿Dónde está? ¿Sabes cómo se llama ese árbol? Mantén los ojos cerrados y trata de describir cómo es tu árbol favorito. ¿Recuerdas que la semana pasada observaste algunos árboles? ¿Recuerdas en qué se diferenciaban y en qué se parecían? Muy bien. Habíamos comparado el árbol cético y el árbol copaiba. Pero bien, ahora vamos a conocer cuál es la meta de hoy. La meta de hoy es dibujar tu árbol favorito y crear historias sobre cómo cuidarlo. A continuación, voy a pedirte que observes esta imagen. Luego de haber observado con detenimiento esta imagen, te pido que respondas a las siguientes preguntas. Realiza estas respuestas de manera oral, dialogando con alguno de tus familiares. ¿Cómo es este árbol? ¿Qué llama más tu atención? ¿Cómo es el suelo donde crece? ¿En qué se parece a tu árbol favorito? ¿Y en qué se diferencia? Muy bien. ¿Sabes? Este árbol se llama algarrobo. El algarrobo es un árbol que crece de manera silvestre en la costa norte del Perú. También se le conoce como guarango. Tiene una copa en forma de sombrilla y es muy amplia. Sus ramas presentan formas muy irregulares y en ocasiones cuelgan hasta el suelo. Sus hojas son pequeñas y abundantes. Los seres humanos han sabido aprovechar para su vida los beneficios que este árbol les proporciona, tales como sus frutos, que sirven como alimento e insumo para la algarrobina y la harina de algarrobo, o también como alimento para el ganado o abono para los sembríos. Además, la madera de este árbol es usada como leña o para hacer pisos y muebles. Para alcanzar nuestra meta, la actividad la vamos a desarrollar en 9 pasos, que son 1. Planifica. 2. Organiza tus ideas para crear el boceto de tu dibujo. 3. Explora con las texturas a través del frotado. 4. Comparte. 5. Crea tu árbol. 6. Crea historias animadas. 7. Comparte y reflexiona. 8. Registra tus reflexiones. Y 9. Reflexiona sobre tu trabajo. Planifica. La semana pasada, luego de observar 2 árboles de la Amazonía, hiciste un registro de sus diferencias y sus semejanzas. Revísalo y recuerda cómo lo hiciste. Habías comparado el árbol cético y el árbol copaiba. Seguidamente, vas a elegir un árbol que conozcas o que te guste mucho. Es bueno tener una referencia visual. Por ello, trata de que el árbol que elegiste se encuentre cercano a ti, para que así puedas verlo con facilidad. De no tener un árbol cercano a ti, consigue una imagen de él. Luego, si no conoces mucho sobre este árbol, pide a algún familiar que te ayude a encontrar más información de él. En la hoja de papel realiza una tabla como la siguiente y a partir de las preguntas describe el árbol que elegiste. Para describir las características de la forma, puedes guiarte de las siguientes preguntas. ¿Cómo es su tronco?
grande, pequeño, grueso, quizás su tronco es delgado. ¿Tiene copa? ¿Cómo es su forma? ¿Cómo son las ramas? Muy bien. Ahora, para describir texturas que te llaman la atención del árbol, puedes responder la siguiente pregunta. ¿Cómo es la textura del tronco? ¿Lisa o rugosa? ¿De qué color es el tronco? ¿Tiene un solo color o varios colores? ¿De qué colores son las hojas, los frutos y las flores? Muy bien, después de haber respondido las preguntas propuestas en esta tabla, seguimos desarrollando nuestra actividad. 2. Organiza tus ideas para crear el boceto de tu dibujo. Recuerda que todo árbol se encuentra en un entorno natural. Piensa dónde está, qué tiene alrededor, cómo es el suelo y cómo es el clima. Por ejemplo, este es uno de mis árboles favoritos. Se llama jacarandá. Para que tú puedas organizar tus ideas, responde a la siguiente pregunta. ¿Qué crees que necesita tu árbol para estar bien? Seguidamente prepara tus materiales para dibujar. 3. Explora con las texturas a través del frotado. Coloca un papel encima de cualquier objeto que tenga textura irregular. Puede ser una canasta, una lija, la pared, madera, piedra, etc. Lo importante es que sea una textura no lisa. Pinta suavemente sobre el papel, sin presionar muy fuerte, para evitar que éste se rompa. Luego de probar varias superficies y lograr texturas diferentes, elige la que más te interese para aplicarla en tu dibujo, ya sea en la copa, en las ramas o en el tronco. Ten presente que puedes combinar diferentes tonos de un solo color. 4. Comparte. Muestra a algún familiar que viva contigo en casa las pruebas de texturas que hiciste. Cuéntale las ideas que tienes para dibujar tu árbol favorito y pídele algunas recomendaciones. Si es necesario, vuelve a observar el árbol o la imagen que seleccionaste. 5. Crea tu árbol. En una hoja de papel empieza a dibujar tu árbol favorito. Crea tu árbol y llénalo de detalles. Pon atención a los siguientes criterios y demuestra dedicación al crearlo. En tu dibujo debes de plantear las partes del árbol. Luego debes incorporar las exploraciones de texturas que hiciste. Definir el entorno natural y la hora del día en que se encontrará el árbol. ¿Será un dibujo donde se vea que recibe la luz del día? ¿O será de tarde? ¿Será un dibujo donde se observe al árbol de noche? Y como último criterio, puedes asignarle un nombre al árbol que dibujaste o un título para tu obra. 6. Crea historias animadas. Ahora que has creado tu árbol, dibuja entre 3 a 5 objetos. Es decir, elementos o acciones que consideras importantes para que tu árbol se desarrolle con bienestar. Y también elementos o acciones que amenacen la vida de este árbol. Por ejemplo, elementos importantes para la vida de este árbol serían la luz del sol. Entonces puedes dibujar al sol o también podrías dibujar el agua. Como elementos amenazas podrías dibujar cerillos encendidos, hachas, basura, etc. Luego recorta cada dibujo realizado de manera individual para emplearlo posteriormente en la narración de tus historias. 7. Comparte y reflexiona. Elige algunos elementos recortados y colócalos sobre tu dibujo. Luego juega a moverlos por diferentes partes del dibujo y narra algunas historias a partir de ellos y su relación con el árbol. Graba o cuéntale las historias a tus familiares. Creen juntos otras historias y a medida que las cuentan, integren los elementos dibujados.
¿Qué historias o situaciones que generen la reflexión sobre el cuidado de las plantas pueden contar? 8. Registra tus reflexiones. En tu cuaderno, hoja de reuso o archivo de audio, registra tus respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué características tiene tu árbol? ¿Qué elementos de tu dibujo han sido los más importantes para transmitir tus ideas, sensaciones o emociones relacionados con tu árbol favorito y su cuidado? Tu descripción incluye las características que has representado a través del color, de la textura y la forma. ¿Y cuál es la historia que más te gustó? ¿Por qué? Finalmente, debes reflexionar sobre tu trabajo. Anota tus respuestas y guárdalas en tu portafolio. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué disfrutaste más? ¿Qué te resultó más difícil y cómo lo resolviste? Y finalmente, de lo que aprendiste, ¿qué puedes aplicar a tus proyectos? Estoy segura que ahora prestas mayor atención a los árboles que te rodean. Estas semanas estás aprendiendo mucho sobre las plantas, tanto de la importancia que tienen para la biodiversidad como de la forma adecuada de cuidarlas. Los árboles son únicos y estoy segura que estás aprendiendo a diferenciar, tomando en cuenta el color, la forma y la textura de cada uno de ellos. Se despide con besos y abrazos virtuales tu profesora Carmen Silva.